Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, que día a día nos hacen diferentes consultas con respecto a situaciones donde seguramente requieren de la asesoría de un especialista en derecho. A partir de este momento, usted puede empezar a hacernos sus consultas a través del 310-245-8548. También nos puede llamar al 648-4820 para hacer su consulta correspondiente. Recuerde que a través de WhatsApp nos puede enviar un video, nos puede enviar un audio, nos puede enviar un texto y por supuesto, con la invitada del día de hoy vamos a estar tratando los diferentes temas que el día de hoy corresponde. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Bienvenidos nuevamente a Actúe en Derecho. Esta tarde tenemos un programa muy especial. Vamos a estar tratando temas variados, todo lo relacionado con el derecho civil. Si tienen preguntas sobre títulos, valores, letras de cambio, facturas, procesos de alimentos, sucesiones, laborales también. Hoy es un programa realmente para ustedes, para que pregunten, para que resuelvan todas las inquietudes que tengan sobre estos temas. Y es bien importante, pues hoy viernes vamos a estar contestando, como le dijo la doctora Marlene, diferentes inquietudes y diferentes preguntas con respecto a estas temáticas. Y ya me hacen la primera consulta a través de WhatsApp. Empezamos a través del 310-245-8548. También aprovechamos para saludar a cada una de las personas que a través de Facebook nos reportan sintonía en diferentes puntos del país. Abogada, me dicen lo siguiente: muy buenas tardes. Hace 6 años vendí mi moto a menos de la mitad del precio y en perfectas condiciones con el compromiso de que hiciera y costeara el traspaso correspondiente. Pero aunque llamé varias ocasiones al señor, no respondió por el acuerdo y es la hora que aún no se traspasa la moto. ¿Qué es lo que se debe hacer en un caso como estos? Bueno, el señor puede recurrir a una acción legal. Esto se llama una obligación de hacer. O sea, el señor que tenía que hacerle el traspaso está obligado a hacerlo, puede acudir ante un juez y solicitar que el juez ordene hacer el traspaso. Obviamente esto lo tiene que hacer mediante un abogado. Muy bien, nos preguntan acá algo adicional con el tema del traspaso. ¿Qué sucede si en el momento de recibir o de hacer una compra-venta no hago el traspaso correspondiente? ¿A quién le quedan los compromisos en caso de multas de tránsito? Muchas gracias. Las multas de tránsito se le imponen a quien figure como propietario del vehículo. Si no ha hecho el traspaso, sigues figurando como propietario y ese es el riesgo de no hacer los traspasos. Ese es el riesgo de hacer ventas de confianza y no hacer los traspasos, porque queda sujeto a la persona que no realiza el traspaso a ser, uno, a que le impongan multas, dos, que si el vehículo llega a tener algún accidente, algún problema de tipo penal, también puede ser responsable por no haber hecho el traspaso. Tiene que responder la persona, y eso lo hablábamos el programa anterior, tiene que responder la persona que figura en la tarjeta de propiedad, dueña en ese momento legalmente del vehículo y no quien ya pagó el vehículo en su momento, ¿no? Claro, de igual manera pues ella lo puede llamar a la persona a la que le vendió el vehículo para que responda, pero si pasa lo que nos contaba el anterior televidente, que no lo encuentra, él va a responder. Entonces lo mejor es, la recomendación es, apenas hagan la compraventa, hagan el traspaso, no lo dejen para después. Bien importante. Tenemos a esta hora llamada en línea Yamile Tarazona. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Buenas tardes, mire, es para averiguar una cosita. Lo que pasa es que, o sea, mi mami falleció hace 7 meses, pero entonces ella tenía la custodia de mis sobrinos, y entonces pues era para saber si de pronto al niño pues
él le podía llegar algo de la pensión de ella, pues ella igual era beneficiaria de la pensión. Ok, muchas gracias. ¿Qué le podemos contestar, abogada? No, los beneficiarios de la pensión también están establecidos por la ley, y si el niño no era adoptado, no puede heredar la pensión. Bien importante, Yamile, ahí tiene su respuesta para esta tarde que estamos en Actúa en Derecho. Me hacen otra pregunta a propósito de los temas de familia. Abogada, tengo una situación, me divorcié de mi esposo y en este momento estamos haciendo todo el trámite de separación. A pesar de que hemos llegado a acuerdos, él dice que se queda con mis hijos. Mis hijos no quieren irse a vivir conmigo, pero yo tengo la patria potestad. ¿Qué puedo hacer en ese caso para recuperar a mis hijos? Muchas gracias. Bueno, como lo hemos hablado en programas anteriores, la patria potestad son los derechos que ejercen los dos padres por igual. El hecho de que se divorcien no quiere decir que alguno de los dos pierda la patria potestad si no se ha realizado un proceso de pérdida de patria potestad, que es un proceso legal con unas causales taxativas señaladas en el Código Civil. Entonces, si no se ha hecho ese proceso y se le ha quitado la patria potestad a alguno de los padres, la patria potestad es de los dos. Aquí el tema es quién se queda con la custodia, que es el cuidado personal y diario de los hijos. Entonces lo que hay que definir es quién se queda con la custodia. En algunas oportunidades, pues los jueces, si llegan a proceso legal, toman en cuenta la voluntad de los niños. En otros, pues sencillamente miran quién le ofrece mejores condiciones al niño, porque en estos procesos de familia, de custodia, de patria potestad, prima lo que se llama el interés superior del menor. Entonces hay que demostrar con cuál de los padres estaría mejor el niño, no necesariamente económicamente, no es esa la variable que más se toma en cuenta, pero son una serie de variables que se toman en cuenta, entre esas la económica, pero no el que tenga más dinero es el que está mejor calificado para tener la custodia. Abogada, y en estos temas de la custodia, la televidente también me manifiesta que los hijos son mayores de 9 años de edad. ¿El abogado en este caso tiene algún tope para empezar a tomar en cuenta la opinión de los menores de edad? ¿O hay algo especial que defina? No, o sea, usted todavía es menor de edad, la patria potestad la tienen obviamente sus padres, y quien decide en este caso con quién se queda son ellos, y nosotros decidimos usted con cuál de los dos se va. No necesariamente. Si llegan a la custodia por un acuerdo, pues lo definen entre los dos. Si ya hay un proceso legal, si van ante un juez de familia para dirimir quién se queda con la custodia, es potestativo del juez tomar en cuenta la opinión de los menores. Es una decisión que él puede tomar o no puede tomar. Depende también de todo el entorno que haya rodeado la demanda de custodia. Entonces, porque a veces hay demandas de custodia que es sencillamente porque se separaron y quieren dirimir eso, pero a veces hay razones, un papá abusador, una mamá ausente, en fin, si hay otras razones, entonces se toma en cuenta la opinión de los menores. Muy bien, aquí hay otro tema relacionado con la familia, y dice lo siguiente: mi hija está acusándome de abusar de ella por querer estar con su mamá. Las afirmaciones que dice son totalmente contrarias a la realidad. Sin embargo, ya se está haciendo un estudio, una investigación, donde afirme finalmente con quién se tiene que quedar mi hija. En este caso, la Fiscalía también entró a investigar. La madre también tiene un problema, y es que el novio como tal también lo acusó de que abusaba sexualmente de ella. En ese caso, y dada la protección del menor, ¿qué es lo que se debe hacer? Muchas gracias. Bueno, pues el televidente habla de que ya está el tema en la Fiscalía.
En estos procesos también hay una serie de peritazgos psicológicos. Los psicólogos juegan un papel muy importante en estos eventos porque ellos pueden analizar la conducta de los menores. Si bien es cierto, la regla general y lo que ha establecido la jurisprudencia es que al menor hay que creerle, también es cierto que en muchas ocasiones hay padres que aleccionan o madres que aleccionan a sus hijos para que digan X o Y cosa en contra del otro padre. Entonces también ahí entraría ya a jugar el papel de los peritos, que en este caso serían psicólogos clínicos especializados. Para evitar el tema de la manipulación por parte del menor, porque puede tener conciencia de que una declaración de esas puede comprometer bastante a sus padres de familia en este caso, ¿no? Claro, claro. Es un tema muy delicado y se ha presentado, conozco de casos en los que la madre ha aleccionado a los hijos para que declaren en contra del padre y digan que los ha violado. Pero cuando se llega hasta el final del proceso y se hacen los peritazgos, esto se puede desvirtuar porque la psicología es una ciencia que está muy avanzada y que está especializada en eso. Entonces, a través de pruebas que les hacen a los niños, dibujos, entrevistas, juegos, incluso los psicólogos pueden analizar si el menor ha sido alienado, o sea, ha sido aleccionado, o si es algo espontáneo. Muy bien, abogada, y otra pregunta adicional ya para cerrar esta pregunta que nos está haciendo. ¿Esto se lleva ante medicina legal? ¿Quién se queda finalmente con el niño si los dos padres están vinculados? ¿Entra bienestar familiar? ¿Quién entra a proteger al menor? Entra bienestar familiar y en bienestar familiar se toma en cuenta al acudiente más cercano. Si tienen abuelos, si tienen tíos, es posible que le den y quieren recibir la custodia, es posible que le den la custodia al familiar más cercano, ya sea ascendiente o descendiente. Y es el bienestar familiar el que decide, en este caso sí, con plena autonomía, después de que el bebé esté bajo, de que el niño esté bajo su custodia, decide con plena autonomía a quién le deja la custodia o si la toma él como institución. Muy bien, tenemos llamada a esta hora el señor Jorge Eliezer García. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Sí, buenas tardes. Adelante, don Jorge. Mira, doctora, era para pedir una colaboración. Fue que hace años la nuera de mi ex señora me compró una moto, a nombre mío. Como a las 3 cuotas, el marido de ella me la recogió y me dijo que dejáramos eso así. Al rato, al pasar el tiempo, me hizo que le firmara lo del traspaso, porque yo figuraba, pero la moto quedó pignorada a nombre de la señora de él. Y ahora me sale un inconveniente en Tránsito de Girón, donde me llega una carta diciendo que adeudo la cantidad de 12 millones y pico porque según la moto se encuentra parqueada en los patios de tránsito y deben 3 años de impuesto y el resto es asunto de parqueadero. Entonces quisiera pedir el favor. Don Jorge, la motocicleta, ¿nunca se le hizo el traspaso? No. O sea, ¿está a nombre suyo? Es correcto, señor. Figura todavía a nombre mío. Pero la moto fue inmovilizada y no sé por qué inconveniente sería. Yo fui a la dirección de tránsito de Girón y me dijeron que ubicara a la señora que figuraba pignorada la moto. Yo ya la ubiqué por intermedio de unos familiares, me dieron el número del teléfono del celular, la ubiqué y me dijo que iba a hablar con el esposo. Después volví, la llamé y me dijo que no había podido hablar con ella. Le dije, en todo caso, Mari Paola, yo no tengo que hablar con su esposo, la que figura como propietaria después de mi persona es usted, porque la moto está pignorada a nombre suyo. Entonces yo necesito que me solucione ese inconveniente. La respuesta que me dio fue, haga lo que se le dé la gana. Yo al fin y al cabo tengo problemas también con la fiscalía, entonces mire a ver qué hace, y me colgó. Entonces quisiera, doctora, ¿qué puedo hacer en ese caso? Me siento perjudicado porque la verdad es una deuda que yo nunca la he adquirido, simplemente figuro como propietario de esa motocicleta, pero sin ningún inconveniente. Digamos, yo tengo ahorita otra motocicleta y todas esas cosas y trabajo con ella y ya me llegó una carta donde me dice que había plazo hasta el 30 de noviembre, pero esta señora no me quiso dar ninguna solución.
Bueno, Jorge, muchas gracias por su inquietud. Difícil situación y lo hemos reiterado en muchas ocasiones con el tema de las contrataciones y las ventas precisamente de este tipo de vehículos y de cualquier otro bien, ¿no? Abogada, ¿hay forma, legalmente hablando, de comprobar que él durante todo este tiempo no fue el dueño de la moto, sino fue una tercera persona y poder de alguna manera trasladar esa penalidad que tiene? Bastante complicado porque el señor no habla de traspaso, él habla de que la moto quedó pignorada a nombre de la señora. Sí. Entonces ahí el tema es que legalmente la moto figura a nombre del señor y como propietario él debe responder por todas las situaciones que le ocurran a ese vehículo. Yo le sugeriría que acuda a un proceso para que llame a la señora para que haga las escrituras. Sería para que el juez, mediante un proceso que se instaure en el despacho de un juez civil, se convoque a la señora para que haga las escrituras. Si la señora no se presenta, el juez tiene la potestad, mediante ese proceso, de mandar a hacer las escrituras. Muy importante, y precisamente esto que acaba de contestar la abogada soluciona otra inquietud que nos habían dicho de cuáles son las consecuencias de un traspaso a una persona indeterminada, que en este caso no sería un traspaso porque no hay un traspaso como tal, tiene que haber un doliente siempre en un traspaso, ¿cierto, abogada? Claro, esta figura de traspaso a una persona indeterminada pues no sirve, es lo mismo que no traspasarlo, porque igual sigue respondiendo el propietario. Para que una persona responda, para que una persona sea sujeta de responsabilidades, tiene que estar perfectamente individualizada, o sea, debe llamarse Pepito Pérez con número de cédula tal y debe haber firmado el traspaso. Una persona indeterminada no puede ser sujeto de ningún derecho ni de ninguna responsabilidad. Muy importante. Señor José Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, doctor, buenas tardes. Lo siguiente, yo trabajé en una empresa, yo salí pensionado. La empresa dejó de pagar desde el 2000, dejó de pagar la vaina de médico y pensión. La seguridad social. La seguridad social dejó de pagar desde el 2000. Yo salí en el 2004. Vengo ya este año estoy completando, ya voy a completar 14 años de haber salido y he mandado carta y como la empresa está un poco quebrada porque no está produciendo, entonces yo fui a Colpensión. Colpensión me dice que hasta que la empresa no pague no hay reliquidación para nadie. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer yo en ese caso. ¿Qué le contestamos, abogada? Esto no es totalmente cierto, habría que mirar el caso particular para ver cómo se le ayuda al televidente, pero ya la jurisprudencia ha establecido que si una empresa no le pagó a Colpensiones, Colpensiones tiene la obligación de responder porque el deber de Colpensiones era haberle cobrado a esa empresa, sí. Y para eso Colpensiones tiene los mecanismos legales para haber cobrado. Entonces no es tan cierto que no puede haber reliquidación, tendríamos que mirar el caso particular, pero lo que le digo, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque no puede sencillamente la empresa decirle, no, usted no, Colpensiones no puede decirle, no, sencillamente usted no completó porque la empresa no pagó, porque el deber de Colpensiones, repito, era haberle cobrado a la empresa. Bueno, bien importante, señor Zúñiga, para que usted tenga la inquietud clara con respecto a esta situación, revisar bien con el tema de Colpensiones para poder aclarar esta situación porque finalmente sí le deben responder. Dice, buenas tardes, doctora, trabajo en una constructora, soy pintor, llevo trabajando 10 meses, gano 1.800.000. ¿Cuánto debo recibir de liquidación con ese sueldo? Muchas gracias. Lleva 10 meses trabajando. Pues primero tendríamos que ver qué tipo de contrato tiene. Si tiene un contrato de trabajo a término fijo, de los contratos que se hacen a un año, que son normalmente los que se llaman por obra o labor, tendría derecho a las prestaciones sociales que son cesantías, primas y vacaciones. Ese no es el de prestación de servicios. Es diferente, por eso le digo, habría que ver
qué tipo de contrato tiene. Si tiene un contrato de prestación de servicios, no tendría derecho a prestaciones inicialmente, porque si él demanda o si él va ante la oficina del trabajo, pues es muy posible que le reconozcan el contrato, el tipo de contrato laboral. Pero si tiene un contrato a término fijo de los de obra o labor que va a un año, debe recibir cesantías, primas, vacaciones e intereses sobre las cesantías. Muy bien. Señor Alberto Moreno, muy buenas tardes. Bienvenido a Actúa en Derecho. ¿Cuál es su inquietud? A ver, mi inquietud es esta. Resulta que un señor, yo le presté una plata sobre una moto, pero vino después y me dijo que le entregara la moto, que él me traía la plata semanalmente, resulta, pero yo antes le hice firmar un traspaso en blanco, me lo firmó con firma original, número de cédula, huella, y lo tengo en blanco, pero él nunca me volvió a traer, ni volvió, se desapareció, no tiene la plata. Yo sé dónde vive, pero la pregunta es, con ese traspaso yo le puedo quitar un carro, una moto, cualquier vehículo que él compre, porque por el momento ya hace más de un año no me volvió la plata. Muchas gracias por su inquietud. ¿Qué le contestamos, abogada? Cualquier vehículo que él compre, no. El traspaso debe versar sobre la moto, en este caso, que fue por la que hicieron el negocio. No sé si el televidente está todavía en línea, ¿no le hizo firmar ninguna letra? Bueno, aquí lo más adecuado debió haber sido que el señor hiciera firmar una letra, porque con la letra él puede perseguir el vehículo de propiedad del señor. El traspaso, pues, puede llenarlo con los datos de la moto, pero va a ser más complicado perseguir el bien por este medio. Me están preguntando acá a propósito de la letra de cambio, entiendo que es esa de la que estamos hablando, si en el momento de hacer un traspaso quedó una letra de cambio como soporte y no se hizo el traspaso, en el momento de surgir algo con respecto al vehículo, ¿sirve de prueba para no responder por una penalidad determinada? Sería complicado porque las letras de cambio están hechas para respaldar obligaciones en dinero. Se ha vuelto muy común que, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, para respaldar los cánones, se firmen letras de cambio. Entonces, las letras de cambio están establecidas para respaldar obligaciones en dinero. Yo te presto X cantidad de dinero, tú me firmas una letra de cambio, pero que me firmes una letra de cambio para respaldar otro tipo de obligación, pues es válido mientras el negocio esté entre los dos. Sí. Pero si ya vamos al juez, ya no sería válido porque está desnaturalizándose la letra de cambio. Entonces lo que podría hacer es esa letra de cambio hacerla efectiva si está en blanco con el valor correspondiente a la penalidad por la cual la están sancionando. Podría ser, pero si la contraparte se defiende dentro del proceso, puede excepcionar que él no recibió dinero, que esa es la esencia de la letra. O sea, la letra está hecha para respaldar obligaciones en dinero. Yo te doy dinero, tú me firmas una letra de cambio. Se utilizan ahora mala práctica para respaldar que una venta, que no, esa no es la finalidad. Y si llegamos ante el juez y eso se prueba que yo no recibí dinero, sino que di esa letra para respaldar otro tipo de obligación, sí, muy seguramente va a perder su efectividad. Muy bien, tenemos llamada en línea hasta ahora, señora Mireya Chacón, cordial saludo, bienvenida a Actúa en Derecho, ¿cómo podemos ayudarle? Sí, muy buenas tardes, es para una consulta. Por favor. Yo estaba trabajando en una empresa 5 años, entré en el año 2013, en 2017 en diciembre me querían cambiar el contrato, lo tenía a término indefinido, porque querían cambiar la razón social de la empresa porque no coincidía el contrato con la función que yo estaba haciendo, había cambiado de puesto. Yo no quería firmar la carta de renuncia, me pidieron carta de renuncia para poder cambiar el contrato. Consulté con el abogado de la empresa y el abogado me dijo que por qué no le hacían una prórroga al contrato o le hacían otro documento para solo el cambio de la razón social del empleador. Yo hablé con el revisor fiscal de la empresa, le dije que yo no quería pasar la carta de renuncia porque yo perdía la antigüedad.
Él me dijo que no, que eso era solamente como solo un documento, yo tenía que confiar más en el empleador, pero que ellos en ningún momento me iban a despedir. En enero del 2018 me empezaron otro contrato con la otra razón social, también a término indefinido, y en marzo 6 me pasaron la carta de renuncia, la carta de despido, cancelación de contrato sin justa causa, por reestructuración del área comercial. Perdí la indemnización, no me indemnizaron los 5 años que yo llevaba con la empresa. El mismo abogado de la empresa me dice a mí que con abogado yo puedo pelear porque en la Cámara de Comercio está el mismo representante legal y la misma dirección de la empresa. No sé si eso sea cierto, ya he ido a los consultorios jurídicos, en unos me dicen que sí puedo pelear por la indemnización, en otros me dicen que no, y esta es la hora que yo no he iniciado ningún proceso con la empresa. No sé qué pueda pasar, si tengo derecho para la indemnización. Mireya, muchas gracias por su consulta, por supuesto. La abogada va a darle respuesta a esta inquietud. Pero primero vamos a hacer una pausa comercial y al regreso la respuesta de Mireya y por supuesto las preguntas de más televidentes que a esta hora nos están escribiendo aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar con nosotros en Actúe en Derecho. Hoy estamos dando respuestas a muchas de las inquietudes que se vienen generando día a día con cada uno de estos temas que tratamos aquí en Actúe en Derecho. Y pues usted tiene la oportunidad de enviarnos sus mensajes de voz, de texto o a través de video al 310-245-8548 o llamar directamente al 648-4820. Doctora, ¿qué hacemos o qué le aconsejamos a Mireya, la televidente que hacía esta consulta con respecto a esta contratación, este cambio que le hicieron de razón social, donde le habían dado como unas garantías, pero no resultó ser tan cierto, perdió la antigüedad y luego de 6 meses en la otra empresa, pues fue despedida? Bueno, primero que todo decirle a Mireya que los abogados que le han dicho que no puede hacerlo, tienen razón. Y los que le han dicho que puede hacerlo también tienen razón. Okay. Porque el tema aquí sería un tema probatorio. Ella tendría que conseguir un buen laboralista que pueda encaminar el proceso probatoriamente, porque ahí hay 2 situaciones. Ella renunció, pues fue por confianza y en fin, pero ella renunció y ahora fue contratada por una nueva empresa. Entonces ahí hay que probar la continuidad de esa relación, así la empresa haya cambiado de dueño, haya cambiado de razón social. El representante legal no tiene nada que ver, pero serviría como prueba de que es el mismo en las 2 empresas. Entonces yo le aconsejaría que vaya a la oficina del trabajo, consulte el caso y con el consejo que le den allá, que sería pues mucho más especializado en ese tema y mucho más actualizado, contrate un abogado laboralista, alguien que tenga experiencia en procesos laborales. Se supone que los abogados pues en la rama civil o laboral hacemos muchas cosas, pero para probar un tema de estos se hace necesaria cierta experticia, cierta experiencia que no todos los abogados tienen. Y allá hay algo importante, abogada, y es que en este tipo de casos de liquidaciones o de finalizaciones de empresas, el empleado no debe renunciar. Si el caso es de que la empresa va a liquidarse, deben generarle a él la liquidación precisamente de la contratación, más no hacer que renuncie. Claro, es que precisamente la empresa hace eso. ¿Por qué? Porque si hay un contrato a término indefinido, el código ha establecido, el código de trabajo ha establecido en qué monto se pagan las indemnizaciones. Entonces hay una escala establecida por ley. ¿Qué busca la empresa? En este caso de mala fe, y si se logra probar esa mala fe sería duramente sancionada. De mala fe le dicen renuncie, la vinculamos de otra manera, intentando romper la continuidad del vínculo. Claro. Eso es lo que hay que probar. Por eso yo le digo a la televidente que debe conseguir un abogado, un laboralista experto. Pero primero que todo puede ir al Ministerio del Trabajo y hacer la consulta. En los temas de derecho pues hay muchas opiniones, hay muchos criterios y muchos conceptos, pero la voz del ministerio es especializada y allá le pueden dar un buen consejo para que consiga después un buen laboralista. Muy bien, tenemos llamada a esta hora en línea. El señor Miguel Ordóñez se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Buenas tardes, qué pena molestarlos.
Es que tengo un caso, yo vendí una moto, un almacén que se llama Moto World en el 2007. Resulta y pasa que yo, pues, bueno, era la primera moto que compraba allá, pues le firmé el traspaso y listo. Ellos cargaban de eso. En el 2016 yo entré en una crisis, en el 2009, 2010. En el 2016 yo estaba manejando taxi, o estoy manejando taxi todavía, me salió un parte, ¿sí? Con la moto esa, ellos no hicieron traspaso. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui para Moto World, hablé con el gerente, y él me dijo, no, eso será un proceso largo, más bien yo pago acá, y usted firme una letra 200 y me paga los 200. Estos 2 meses, 3 meses, he peleado con ellos, porque yo le dije, un abogado me dijo, no, es que usted no tiene por qué pagar esa letra porque la moto está en posesión de ellos, pero ellos no la tienen, la tiene otro muchacho que ya lo encontré y me dice, mano, a mí me la vendieron allá, no me hicieron traspaso, mejor dicho, en resumidas cuentas todavía soy el dueño de la moto, y ninguno, Motoworld me dice que demande, que ellos tienen todas las de ganar. Entonces mi pregunta es esa, y el otro muchacho me dice que él no tiene plata para hacer el traspaso. Entonces, ¿cómo me pueden colaborar? ¿Qué debo hacer? Don Miguel, una situación complicada y ahí se empezaría a analizar primero digamos que la actitud por parte de esta compraventa, que inicialmente se le firmó el tema del traspaso para garantizar ese ejercicio de la compraventa de este automóvil. Ahora, lo extraño acá es que esta misma empresa de compraventa nuevamente revenda esa moto sin haber tenido el traspaso inicial. Realmente es una mala práctica, pero muy común en las consignatarias, en las compraventas de vehículos, por lo que estábamos hablando. No todo el mundo se preocupa de hacer el traspaso. El traspaso se considera como algo secundario cuando es realmente muy importante. No es solo tener la posesión de la moto, es también, o del vehículo, es tener el traspaso, porque eso es lo que está librando a la persona de cualquier problema o cualquier inconveniente a futuro. ¿Qué puede hacer el señor? Pues él puede demandar para ir ante el juez para que haga el proceso de traspaso, para que el juez obligue a hacer el traspaso, o si no, el juez sencillamente lo ordena. Que la compraventa tenga todas las de ganar no necesariamente es cierto. Habría que mirar documentos, pues todos los procesos se basan en la documentación que uno pueda mirar, entonces habría que mirar los documentos como para darle una razón más cierta, pero inicialmente él puede demandar. Pero en estos temas de compraventa, abogada, entonces, ¿qué hay que exigirles precisamente a las compraventas que coloca uno sus vehículos en consignación para que ellos se encarguen de ese proceso de venta? Ellos manifiestan, ya hay un cliente, vamos a hacer el proceso, pero no se hace. ¿Cómo hacer para garantizar que eso se dé? ¿Qué es lo que se debe como cuidar para no caer en eso que le está pasando al señor Miguel? Pues primero que todo buscar una consignataria o una compraventa seria, porque esto es igual que un bien inmueble. Después de que tú lo consignas en una agencia para que sea ella la que lo maneje, difícil, ya no puedes tener el mismo dominio sobre el bien, ya no puedes tomar las decisiones sobre el bien porque ya lo diste en consignación. Entonces lo primero es ver que sea una consignataria seria, y ellos deben tener algunos documentos que se llenan al momento de entregar el bien en consignación. Pero también se ha dado que hay consignatarias que abren un día, reciben vehículos en consignación y después desaparecen. Entonces, lo más importante es que sea una consignataria seria. ¿Debe demandar el señor Miguel? Sí, debe demandar. Muy bien. Tenemos llamada a esta hora la señora Gloria Sánchez. Señora Gloria, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Buenas tardes. Pues yo para comentarle era lo siguiente, es que ella se separaron con el señor hace 26 años. Resulta y pasa que la esposa, esa señora se fue y no la volvieron a ver. Él necesita que le arreglen el divorcio, pero nadie nos ayuda, que porque no sabemos ninguna dirección de ella. Él dice que si él se puede automáticamente con la ley que esta salió, poder quedar divorciado sin menester de estar ella. Ok, doña Gloria, muchas gracias por su inquietud. Una pregunta muy frecuente, sobre todo cuando hay una separación y no se sabe del paradero de la expareja. Acá, ¿qué se puede hacer para ese proceso de divorcio si no está la presencia de su expareja? Esto no tiene ningún problema.
la señora puede acudir, el señor en este caso, puede acudir ante el juez de familia y puede instaurar una demanda de divorcio contencioso. Esta ley está desde hace rato y una de las causales para que el juez decrete el divorcio, así la otra persona no esté, previo pues un proceso que se hace donde se le emplaza al cónyuge, se le emplaza para que aparezca. Si no aparece, el juez puede decretar el divorcio. Eso no tiene ningún inconveniente. Han esperado mucho tiempo. Y si aparece la expareja y manifiesta que esto que está haciendo es ilegal porque ella, no sé, estaba de vacaciones, y hubiera otro interés detrás de... No, porque no tendría acción. ¿Por qué? Porque uno, la ley establece que después de 2 años continuos de separación, ¿cierto?, cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio. Y 2, esto se hace es previo a un proceso en el que a esa persona se le emplaza, ¿cierto? Se le averigua la última dirección conocida, si no hay manera de notificarlo, entonces se le emplaza mediante el periódico, las emisoras, y esto es un trámite que la ley tiene establecido, entonces de ninguna manera se trata de nada ilegal. Perfecto. Tengo acá, a propósito del tema de las separaciones, me dicen lo siguiente: doctora, muy buenas tardes, soy una esposa asustada, estoy a la espera de separarme de mi esposo, no lo hago por el miedo a perder a mis hijos. Él manifiesta y me amenaza que en el momento de hacer la separación va a alegar con el juez que yo trabajo como trabajadora sexual y que por esta razón pudiera estar perdiendo la custodia de mis hijos. ¿Qué me recomienda hacer? Muchas gracias. Esto es lo que podemos llamar, digamos, un mito urbano. Sí. Los hombres, los maridos, acostumbran a asustar a sus esposas diciéndoles que les van a quitar los hijos. Esto no es tan fácil. Para que una madre pierda la patria potestad de un hijo, tiene que haber un proceso, y el hecho de trabajar como trabajadora sexual, por sí mismo, el trabajo es un trabajo como cualquier otro. ¿Qué podría pasar? Que se pueda demostrar que por el trabajo que ella tiene está perjudicando al niño, pero si ella, o que lo desarrolla pues en su propia casa, con su hijo ahí, en fin. Pero eso es un tema probatorio que no es tan fácil. Entonces yo le recomiendo a la televidente que no se deje asustar, que instaure el proceso de separación, porque todo lo que el señor diga tiene que probarlo, que se asesore bien, asesórese de un abogado especialista en familia, y todo lo que el señor diga tiene que probarlo. Y así ella trabajara como trabajadora sexual, por ese simple hecho no podrían quitarle los hijos, a no ser, reitero, que el trabajo estuviera influyendo en que descuide a los hijos, en que los menores se vean afectados, en fin, pero tiene que ser un tema probatorio. Muy bien. Señor José Gallo, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle? Sí, muy buenas tardes. Adelante, don José. Mira, que yo tengo una pregunta sobre un automotor. O sea, yo grabé, aquí me grabando el programa, pero como que hoy no lo pudieron pasar, no sé. Entonces pues la inquietud mía y la pregunta a la doctora es saber, yo un automotor que pues lo vendí y no se hizo el respectivo traspaso. Entonces, ahorita ese automotor yo no sé dónde está, de pronto está en circulación, pero yo no he podido hacer el respectivo traspaso. Yo me dirigí al tránsito aquí a Barranca Bermeja y lo que pasa es que tengo el inconveniente que yo tengo una deuda ahí al tránsito, entonces que no puedo hacer ningún traspaso hasta no estar a paz y salvo. Entonces ya la única solución que me dieron es que llevara que unos fiadores con finca raíz, y bueno, imagínate, eso es imposible conseguirlo, entonces no he podido yo hacer ese traspaso, ¿sí? Pues yo tengo la voluntad de hacerlo y todo, y pues el interesado soy yo. Entonces saber a qué me debo dirigir, si de pronto pagando los impuestos, no sé, pues yo de pronto cancelar la matrícula de esos vehículos. Muy bien, señor José Gallo, que nos llama de Barranca Bermeja, muchas gracias por su inquietud. Abogada, si no se sabe el paradero de a quien le correspondía pues el traspaso correspondiente, ¿cuál es el tipo de denuncia que se debe hacer para no seguir responsabilizándose por un automotor que ya no tengo?
Lo que ocurre es que en lo que le entiendo al televidente aquí hay otro problema, y es que él tiene una deuda de impuestos, al parecer, por lo que le entiendo, anterior al tema del traspaso, porque Tránsito le dice que por tener esa deuda no puede hacer traspaso. Entonces ese ya es otro tema, y es un tema que él debe solucionar directamente con Tránsito. Ahora, si el problema es por el vehículo sobre el cual no se ha hecho el traspaso, él puede acudir al juez para solicitarle que ordene hacer el respectivo traspaso, pero ahí el problema es que él tiene una deuda con Tránsito. La primera solución entonces, para tener la claridad, es ponerse a paz y salvo con los temas de impuestos, en el tema de Tránsito, para luego posteriormente buscar hacer el tema de traspaso, ¿correcto? De traspaso o instaurar la demanda para que el juez ordene el traspaso. Así no conozca el paradero de... Precisamente porque no lo conoce. Ese es un proceso que está establecido para cuando una persona, eso se llama una obligación de hacer. ¿Qué es una obligación de hacer? Cuando yo vendo un bien inmueble, la persona que lo compra tiene la obligación de que hagamos las escrituras, ¿cierto? De que yo le haga las escrituras. Si yo me niego a hacer esas escrituras, estoy incumpliendo mi obligación de hacer, entonces puedo acudir al juez. Igual pasa con los vehículos, si yo no hago el traspaso, estoy incumpliendo mi obligación de hacer ese traspaso, y para eso está instaurada esta acción. O sea, yo podría igual solicitar la reintegración de ese vehículo, o sea, es decir, que recuperarlo, pues no se hizo ese trámite de venta. Por este proceso no, porque si yo lo que quiero es hacer cumplir, como te decía, la obligación de hacer, de que el señor me haga el traspaso, es sobre eso solamente que va a versar el proceso. No ya otra solución que se tome de rescindir el contrato, si hay contrato, ya es otro tipo de proceso. Muy bien, tenemos una llamada en línea, Luz Adriana Villamil. Muy buenas tardes, ¿cómo podemos ayudarle? Aló. Aló, Luz Adriana, la escuchamos. Luz Adriana, le pido un favor, escúchenos por el teléfono para que no tengamos ese retardo, bájele volumen al televisor y así le podemos escuchar. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es que lo que pasa es que mi papá lleva casado con una señora casi 27 años, ¿sí? Entonces, pues nosotros ahorita no sabemos nada de ella y la verdad pues queremos saber, o sea, mi papá quiere divorciarse y queremos saber qué podemos hacer en esa área. Ah, bueno, esta pregunta, muchas gracias por la inquietud. La acabamos de resolver, ¿no? La acabamos de resolver. Recordémosle a la televidente qué es lo que tiene que hacer su señor padre. Lo que tiene que hacer es acudir ante el juez en un proceso que se llama divorcio contencioso, esgrimiendo la causal del Código Civil que establece que después de 2 años de abandono, esto se llama abandono por parte de la pareja, ella puede solicitar el divorcio. Eso sí tiene que hacerlo por intermedio de un abogado. Es un proceso corto, relativamente corto. En los juzgados pues nada es corto, pero este es relativamente corto. Y lo puede instaurar en cualquier momento, o sea, han demorado mucho. ¿Esto no se hace por un consultorio jurídico también? No, estos temas no. Bueno, perfecto. Ahí está la respuesta. Entonces, tenemos una llamada antes de ir a la pausa comercial de Miriam Díaz. Cordial saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo podemos ayudarle, Miriam? Señor, mi pregunta es, mi esposo tenemos una propiedad. Compramos los derechos de acciones en una finca que actualmente somos 4 de los dueños. Sí. Entonces, a raíz, nunca desenglobamos por el juzgado ni por notaría, y ahora estamos en un problema hace 8 años que uno de los comuneros que vendieron la parte de la finca no registraron esa escritura. Entonces están en un problema que hay un derecho que es de unos, que es de los otros, y ellos hicieron una sucesión, se metieron en el registro de instrumentos públicos y ahora aparecen como dueños. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacemos los demás para poder arreglar lo de nosotros, que no tenemos ningún problema con esa parte que hay en discusión?
¿Cuánto llevan ustedes viviendo en ese terreno? Nosotros ya llevamos 31 años. 31 años llevan viviendo en ese terreno y no se hizo el desenglobe en su momento. Lo hicimos, pero nosotros, o sea, hicimos la partición. Sí. Entre nosotros mismos, cada uno posee sus lotes, pero no hemos podido arreglar lo de las escrituras. Se pagó un abogado, se llevó la plata, nunca nos arregló nada, y ahí ha ido pasando el tiempo y estamos en ese problema. Pues todos estamos posesionados, sin embargo no hay escrituras de cada lote por separado. Estamos igual en el registro de instrumentos públicos como propietarios, pero en común y proindiviso. ¿Quién aparece como dueño de esa escritura, de ese lote grande? Es que somos 4 los dueños, señor. Entre ellos estamos mi esposo y yo, con 2 séptimas partes. Eran 7 partes. Nosotros tenemos 2, otro señor tiene 3 y los otros tienen de a una parte, llegando a ser 4 dueños. 5 los dueños. Sí. La televidente nos dice que ellos están registrados. ¿Ustedes están registrados en registro de instrumentos públicos? Estamos registrados, más hay un señor que está registrado solo con 2 derechos y él adquirió 3 derechos, pero el derecho que adquirió no lo registró porque no se había liquidado en ese entonces. Entonces ahora falleció el señor, se vendió y las hijas de ella liquidaron una sucesión y se metieron a instrumentos públicos. O sea, quedaron las hijas, las personas que hicieron la sucesión y ustedes. Sí, señor. Sí, señora. Bueno. Entonces, ¿qué podríamos hacer los otros dueños para poder legalizar lo de nosotros? Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa le resolvemos la inquietud a la televidente. Bueno, para nuestra televidente, lo que ella puede hacer es un proceso divisorio. Los comuneros no están obligados a vivir en indivisión, dice la ley. Entonces ella puede recurrir a un proceso divisorio. Eso es un proceso que se realiza ante el juez y es el juez quien decide si el predio es susceptible de división material, se divide materialmente, si no, se remata el bien y se le da a cada comunero su parte. Respecto del señor que no registró su parte, pues tendría que ir al proceso también y demostrar que tiene una parte para que le den lo que le corresponde. Pero de entrada la señora puede iniciar el proceso divisorio. Y ahí se tiene en cuenta, abogada, el tiempo también que llevan viviendo, llevan 31 años en este terreno. Ya se puede demostrar que efectivamente se está trabajando en esa tierra y que ese lote, ¿cómo se llama esta figura? No, aquí no aplica la prescripción adquisitiva del dominio. No, ¿por qué no aplica? No aplica porque hay un proceso de sucesión, porque hay unas compras, porque sí, todo eso interrumpe. La prescripción adquisitiva del dominio opera cuando un terreno es abandonado, cuando sobre ese terreno no se han hecho sucesiones, no se han hecho nada, no hay una persona, no hay doliente de ese terreno. Pero en este caso no, porque han habido compraventas, ha habido sucesión, en fin. Entonces ya no podrían acudir al proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Abogada, nos siguen insistiendo mucho sobre el tema de los traspasos. Y yo creo que vale la pena nuevamente aclararles la situación. Si el traspaso o todas las deudas que sean antes de que se realice legalmente el traspaso, quien las asume es quien está apareciendo actualmente en la tarjeta de propiedad. Claro, es el propietario. Impuestos, comparendos y demás situaciones como accidentes, responde quién está en la tarjeta de propiedad. ¿Quién está en la tarjeta de propiedad? Porque es que no se cambia el dominio del bien hasta tanto no se hace el proceso, no se hace el traspaso. De ahí la importancia de hacer o de legalizar cualquier asunto que tenga pendiente con respecto a un bien. En este caso, pues estamos hablando de un automóvil, pero esto también aplica a los bienes inmuebles. Hablamos de una casa, si la casa aparece a nombre también de un señor, aparentemente se vendió, pero no se hizo ese traspaso de escrituras o esa venta de escrituras como tal, quien debe pagar los impuestos es el que figura como dueño de esa casa. Claro. Para eso la ley ha establecido cómo se transfiere el dominio. Esos son
modos de transferir el dominio. Entonces, hasta tanto ese dominio no quede transferido legalmente, ya sea por compra-venta, por sucesión o por la figura que se haga, responde la persona a quien figura como propietario. Bueno, abogada, tenemos otra consulta. Ya habíamos respondido la de la constructora. Vamos ahora a contestar otra acerca, dice: yo tengo un caso de un contrato el cual dice que el salario es de 1.200.000 y de auxilio de transporte 800, para un total de 2 millones de salario. Me doy cuenta que incluye el auxilio de transporte en la prima de servicios, pero a mi amigo apenas le llegó fue una prima de 600.000 en junio y no de 1 millón como lo calculé. ¿Me podría explicar por qué en esta empresa no estiman también el auxilio de transporte como se hizo en esta explicación? No le están pagando completa la prima a mi amigo. ¿Qué se podría hacer? ¿Me podrían explicar un poco? Muchas gracias. Tendría que ir a la oficina del trabajo para que le hicieran la liquidación. ¿Por qué? Porque en este momento no podría decirle con absoluta certeza en qué prestaciones está inmerso, se toma como factor salarial el subsidio de transporte. Sí. Sé que en las cesantías se toma, pero no sé en qué otras prestaciones se tomaría el subsidio de transporte. Ahí se toma como factor salarial para liquidarlas. Entonces, lo más recomendable es que vaya a la oficina del trabajo y le hagan la correspondiente liquidación. Muy bien, doctora Marlene, hoy hemos estado tocando diversos temas. Este espacio de hoy viernes que decidimos utilizarlo para abrir un poco más las diferentes temáticas, no centrarnos solamente en una, sino varias temáticas relacionadas con la familia, relacionados con los temas de bienes inmuebles, relacionados con el tema de transporte, con el tema de letras de cambio, para dar respuesta a muchas de las inquietudes sobre muchas temáticas. ¿Cuál es el mensaje final para los televidentes? El mensaje final para los televidentes: actuemos en derecho. Si tienen que hacer un traspaso, háganlo. Si tienen que divorciarse, divórciense. Si tienen que hacer algo legal, no lo dejen. No dejen los trámites legales para lo último pensando que no tienen importancia. Son lo más importante. Abogada, muchas gracias a ustedes por estar participando con nosotros en Actúe en Derecho. Los invitamos a que sigan contactándose con nosotros. De momento, continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.